Queridos podcasteros, a continuación escucharán una lluvia de ideas incoherentes y otras no tanto. La finalidad de este podcast es el de divertir, entretener y educar. Somos un colectivo inclusivo que adoctrinará y tratará de destruir tu pensamiento obtuso, palurdo y simple, para deconstruir y acrecentar el pensamiento crítico y tu materia gris, en este viaje psicodélico llamado vida. Expertos en nada, nuestros comentarios sueces y heréticos tienen la intención de divertir. Si alguno de nuestros comentarios u opiniones ofende a alguien, sepan que no nos importa en lo más mínimo. Si algún día tenemos que disculparnos por cuestiones legales, sepan que nuestro arrepentimiento no es sincero. Yo soy Mi amigo Ricardo. abierto sexualmente. Guadalajara, güey, por Tapatío. ¿Qué más tapatío que ser homofóbico? Buenas noches y bienvenidos una vez más a su podcast favorito, gente fina, gente de altísimo pedigrí, pero sobre todo gente informada. Bienvenidos una vez más con los magios de Homero Archundia. Me acompañan, como ya es costumbre, mis buenos amigos, y a mi derecha tengo a mi amigazo, el Rish. Mi Rish, ¿cómo andas esta noche? ¿Qué tal, mi estimado y amigo Monkey? Buenas noches, como lo ves todos los jueves, ya una costumbre, esta costumbre hermosa de venir a compartir el conocimiento y de venir a platicar con mis hermanos, los magios. También, hoy más entusiasta que nunca, lleno de sabiduría, con la luz de la iluminación en sus ojos, mi estimado amigo Dave, ¿cómo estás? Excelente, mi querido Monk, mis amigos magios, mis hermanos, muy contento de retomar las actividades. Teníamos ahí un pequeño delay, pero regresamos con todo, regresamos con un tema muy interesante, de los que me gustan. Quiero en particular, este es nuestro episodio número 10, quiero saludar a mi carnal, el Oscar, que siempre nos escucha, siempre me da retroalimentación de nuestras pendejadas que decimos aquí. Cada vez que me dice algo de chingado, se me escucha mi carnal. Pero bueno, con mucho cariño para ti, carnal, de aquí, Un saludo. Todos te saludan. En sí, mucho de este tema es idea de él. Hace muchísimo él nos había platicado una experiencia que tuvo algo similar, y creo que, al menos de mi parte, sí me acordé de ese tema y dije, mira, es algo interesante. Pues qué perro. Saludos. Qué perro que lo menciones, porque ahorita va a dar nuestro compañero el Bulky, que ahorita quiero escuchar su saludo, pero es un tema que lleva mucho misterio, claroscuro, intriga, pasión. Es histórico, pero es la pasión humana que no cambia a través de la vida historia. misma. Y mi carnal es una persona que lee de esos temas. Entonces, introdúcenos, por favor, mi querido Bulk. Preséntate e introdúcenos. ¿Qué tal? Buenas noches a todo nuestro bonito auditorio. Un gusto estar aquí de nuevo. La semana pasada, el último episodio no pude estar, y la verdad extraño mucho siempre estar aquí con mis hermanos magios. Y particularmente hoy me dio mucho gusto, le platicaba aquí al Rich y al Dave antes de que llegara el Monk, que estaba platicando con un cuatito de la universidad. Lo busqué para otros temas, y casi antes del saludo de él me dijo, oye, bien chingón su podcast, los estoy escuchando. Dice, me hacen el tráfico, he escuchado el de relaciones tóxicas, el de los aztecas, los mexicas. Dice, y está chido, güey, me siento como platicando con mis compas. Entonces, ¿Tu huevo? me dio un chorro de gusto. Es la idea. Qué chido. Un saludo para él también. Ahí, saludos al Sobas. Saludos al pelón. Saludos el... Pues ya por eso, dinos, ¿hoy de qué vamos a hablar, mi buen Bulky? Hoy, como podríamos decir, no solo de todos los temas de historia,
la verdad son apasionantes porque la historia te va llevando a desentrañar tantas cosas, a tantas personas que han investigado, tantos dimes, diretes, este gran chisme que dice el Monk, ¿no? Eso es la historia, chismes. Es puro chisme. Y todo caos y revolución Y las traiciones más traicioneras que te pudieras inventar ya pasaron. Entonces, el tema de hoy particularmente es maquiavélica esta Sí, lo más alto y lo más bajo de la condición humana. es el periodo cuando Maximiliano de Habsburgo llega a México y se crea, se impone el segundo imperio en lo que es el México moderno. El México, Sí, el México. Entonces, y a su vez, la figura de Juárez, ¿no? Que va por su segundo mandato, ya que cuando llegan los franceses a México, pues, lo mandan a chingar a su madre, ¿no? Entonces es un tema muy interesante esta de historia que nos lleva, si nos vamos a adentrar, pero van a conocer esa parte que no nos hablaron en la escuela o donde ustedes hayan escuchado esta historia, esta parte de la historia que van a decir, ay cabrón, yo no sabía qué pedo, estaban involucrados los gringos, los europeos, los franceses, todo mundo, el Vaticano, hasta donde no te imaginas. Entonces es un tema que le vamos a sacar mucha carnita y le vamos a sacar muchos chismecitos. Pues platícanos, danos la introducción. Bueno, las figuras de Juárez y Maximiliano están extremadamente idealizadas. El público en general no conoce lo que sucedió realmente en lo que se denomina la Guerra de Reforma, que fue el periodo de 1857 a 1860, e intervención francesa de 1861 al 1867. Episodios claves en la definición del actual México. La historia conocida sobre estos 10 años enigmáticos generalmente es una colección de leyendas romantizadas, tanto de Maximiliano y Juárez y de Carlota. Claro, por supuesto. Mucho de Carlota, ¿no? De ay mamá Carlota. Chiquita. ¿A dónde Carlota, vas? Charlotte. Charlize. De los agujeros que existen en esta trama y el por qué vinieron a México. Llevan 150 años todos estos chismes, estos enigmas, estos vacíos, estos que se ha ocultado de la historia de los americanos, de los franceses, de los mexicanos, cosas que se han borrado, que se han editado. ¿Cómo que quieres decir que los gringos son intervencionistas? No lo hubiera imaginado. Por supuesto que no. Nunca. Solo poquito. Pero Pero bueno, vamos. El 17 de diciembre de 1861 desembarcaron en México los ejércitos invasores de los siguientes países: Inglaterra, España y Francia, por una famosa deuda que México no había pagado. Ocurrió mientras que los Estados Unidos de América vivían su guerra civil contra los estados rebeldes del sur, los cuales intentaban independizarse y crear un nuevo país, la Confederación de Estados Americanos, compuesta de plantaciones de esclavos, incluyendo el gran territorio que acababan de quitarle a México, es decir, Texas, en 1841. en ese momento se estaba desgranando el país, estaba cayendo a pedacitos, pero creo que también, obviamente por reflejo de la política interna, pero como un proceso también cultural continental, o sea, había... Cultural que incluso, pero todavía está vigente esa pedo. Ahí está. En otro matiz, con otro sentido inclusive, pero sí, pero es resultado directo del siglo de las luces y de la Revolución Francesa y de este movimiento. Bueno, cuando ves a la cabeza de un rey cortar, pon la tuya a remojar. Entonces creo que por ahí ya dijeron, mira, sí se puede, o sea, si lo agarras, le cortas la cabeza y se acabó. Entonces hubo un momento de agitación política extrema en ese momento, gracias al siglo de las luces, a la imprenta, a tantísimas cosas, ¿no? Pero bueno, ya sería irnos muy, muy atrás. Bueno, continuando, para darles esta introducción que tenemos que darle y de ahí vamos a sacar más carne. Al llegar a Veracruz, las tropas invasoras se separaron. Inglaterra y España sorpresivamente pues se rajaron y se regresaron a sus países. El por qué tenían sus problemitas. Se responderá más adelante, claro. Que hay un porqué de se regresan. Claro. Hay un acuerdo también con Juárez en el tema de la deuda y Francia no lo decide aceptar
veremos más adelante. Realmente Porque es un cálculo o un cálculo mal hecho de Juárez, que pensó que no iba a haber una mague, o que la mague no iba a pasar del bluff, y los franceses, con todos los otros intereses que lo envuelven, vieron una oportunidad y bueno, dijeron, pues es que aprovechan vamos. porque estaba Claro. la guerra civil en Estados Unidos, y Exacto. de otra manera quizá no se la aventaron. No se lo hubieran aventado, exactamente. Bueno, mientras que los franceses, al mando del ambicioso emperador Napoleón III, presunto sobrino de Napoleón Bonaparte, que genéticamente no lo fue, avanzaron hacia la capital para invadir México, y en 1864 dicho emperador trajo al país para que se sentara como gobernante de la nación conquistada a un joven príncipe europeo que carecía de la experiencia y la malicia necesarias para el cargo, Maximiliano de Habsburgo. El perfecto chivo expiatorio. Ya veremos. No sé si chivo expiatorio, pero Ya lo dirán Sí. cada quien. Vamos a ver. Transcurrieron 3 años y los mexicanos lo fusilaron. exacto. No les hablo del chivo expiatorio. Ahí les va. Pasaron 150 años más y se olvidó o borró de la historia del dominio público lo que ocurrió detrás de toda esta trama. La guerra civil de los Estados Unidos y la presencia de Maximiliano en México no fueron 2 eventos aislados y simultáneos por casualidad. Se trató de un mismo fenómeno. Maximiliano y su imperio mexicano fue parte de este enfrentamiento. Así lo afirmaron los generales estadounidenses Philip Sheridan y Ulysses Grant. El de cómo Maximiliano suministró armamento de Francia a los Estados Unidos rebeldes del sur con el objetivo francés de dividir a los Estados Unidos para Claro. siempre. Claro. A su vez, en forma más global, tanto la parte de la guerra secreta que Inglaterra y Francia y en general Europa estaban librando para destruir o debilitar a los Estados Unidos y evitar que se convirtiera en la potencia dominante del planeta. Es que lo podemos ver con un nacionalismo barato, si lo quieren, pero real hasta cierto punto, porque sí existió y porque sí fue la lucha de Juárez y las luchas internas, pero tenemos que ver el bigger picture. Esto era una movida en un gran ajedrez, Sí. que en ese momento se estaba haciendo un poco más, porque ya, a partir de la conquista ya empieza a jugar en el ajedrez, pero ya había rutas comerciales, ya había acuerdos internacionales, ya estabas hablando pues de las potencias, de las grandes potencias y de las grandes dinastías y de las grandes familias y de las grandes tradiciones que gobiernan Europa y gobiernan el mundo en ese momento. En muchos periodos de la historia, por supuesto, ¿no? Los romanos, los griegos, Claro. los ingleses. Claro, Pero claro. en este momento en particular ya no solo era de Europa o de los asiáticos, ya era un tema global, sin internet y todas estas cosas hoy en día, pero ya todo estaba conectado. Claro. Y ya la trama era mundial. Claro, pues el comercio siempre se ha adelantado ha impulsado inclusive la tecnología. Es gracias al comercio que nos ha interesado desarrollar soluciones para seguir vendiendo más Comercio, y más el lejos. intercambio. Claro, el intercambio Como los pinches cultural, intereses y el poder mueve todo, ¿no? todo. Entonces, pues como dices, no es coincidencia, no es como que dijeron, ay, mira, va pasando uno que se ve medio guapetón y que es príncipe, igual y quiere ser emperador, hay que hablarle a ver qué dice. Un poco sí, pero un poco buscas ¿por qué a los Habsburgo? ¿Por qué traerse? Pues qué otra dinastía más. Era una dinastía poderosa, ¿no? En ese momento, el y representaba el power. Exactamente. Necesito power en territorio americano. Recuerda que, como ya lo habíamos dicho, el poder reside donde la gente cree que reside. Lo primero que necesita tener el poder es la legitimidad para poder ejercer ese poder. La legitimidad la puedes tomar de muchas maneras. Puede ser a fregadas, puede ser a putazos y eventualmente la tendrás. Pero cuando partes desde un mito, porque es eso, compartir un mito general, pues qué mejor que una dinastía centenaria, casi milenaria, para tener ese voto de confianza, si quieres, ese voto de, ¿cómo decirlo? De check, de que lo
muy pocos van a decir, esos brothers no nacieron para gobernar, cuando gobernaban prácticamente y tienen influencia en todas las casas pero, pues, monárquicas. si pensamos en esa época, quizás algunos que nos escuchan, espero que sí, si no, pues hay que meterse a leer todo lo que estaba pasando en Europa, porque ni más ni menos, ahorita nos lo va a decir, ya vamos a que Rich nos haga una introducción de quién era Maximiliano. Que nos platique quién es Maximiliano. En general. Pero sí, el Imperio Austrohúngaro, si no habían escuchado nunca el Imperio Austrohúngaro, por favor, es esencial en la parte de la historia mundial, ¿no? Mundial, Sí. completamente. Pero a ver, platícanos, ¿por qué vamos a hablar en específico de Maximiliano? ¿Quién era Maximiliano? Bueno, pues Maximiliano fue el emperador de México de 1864 a 1867, como lo habías mencionado anteriormente. 3 añitos duró. Nace en Viena en 1832 y muere en Querétaro fusilado en 1867. Con un sombrerito muy pispireto, la verdad. Traigo, ahorita más adelante, ya que termine el Rich, traigo ahí, si me dejan, una parte relatada Es buenísimo. del momento de la fusilación en el Creo Cerro que de las Campanas. espero que sea el texto que pienses muy bonito. O sea, está bueno. Bueno, entonces, Maximiliano era un archiduque de la Casa de Habsburgo, hermano del emperador Francisco José I de Austria y yerno del rey belga Leopoldo I. Sí, en 1857 fue nombrado el gobernador de las provincias italianas de Lombardía y el Veneto, así se llama, pertenecientes pues a lo que es el Imperio Austriaco, ¿no? Y como tal, sufrió el ataque del Piamonte que, con el apoyo militar del Segundo Imperio Francés, le arrebató a Lombardía y puso en marcha la unificación de Italia en 1859. Entonces, bueno, Maximiliano desde ese entonces se retiró de la vida pública y se dedicó a viajar y estudiar botánica. Sí, como sabíamos, ahí te voy a hacer el niño bonito. Ahí te voy a hacer un paréntesis, Rico. El contraste de su hermano mayor y él. Por eso tenían ideologías. Maximiliano era más liberal. ¿Por qué? Porque se dedicó Al ocio y la contemplación, claro, se la pasó a leer, a observar el mundo. Porque Ya un poco a la procrastinación. por eso, al pinche ocio y la contemplación. Y su hermano mayor fue educado. Como lo hablamos de Ned Stark, ¿Sí? el hijo del segundo hijo que quizá, o sea, es un Habsburgo, podría llegar a gobernar el día que sea, pero no antes que su hermano. Sí. Entonces tienes eso como que igual y yo no, igual y yo sigo. Sí, pero era el hijo de papi y entonces por eso te da El ocio y la otra perspectiva, no ni siquiera Era necesariamente el mal, ¿eh? O sea, No, por supuesto que no. te da otra perspectiva. Hace poquito estábamos alabando al pinche Tyrion Lannister, eso se Ándale. dedicó el cabrón, y eso lo hizo muy bueno para gobernar. Sí, nomás que este güey no era malo, pero era muy ingenuo, ¿no? Sí, bastante ingenuo. Yo creo que, fíjate, Era un hombre de buenas intenciones. era demasiado progresista. Ahora me toca hacerte la pregunta que siempre haces tú. Entonces, ¿crees que cualquier niño rico junior puede gobernar? No, eso no, que ser rico y junior no te hace capaz para gobernar. Pero no creo que Maximiliano era nada más un niño rico. ¿Estás hablando de Samuel? Cállate, güey, no van a censurar el programa, güey. Ay, al cabo ese güey nada más gobierna en redes sociales. ¿Dónde más? Los pueden funar, Bueno, pero... Retomando a lo que hizo mi estimado Maximiliano, en 1863, pues, volvió a ser parte de los planes expansionistas de Napoleón III en ese momento, ¿no? Entonces, como el emperador francés ya había invadido en México para exigir el pago de las deudas del gobierno de Benito Juárez en 1861, y pues de una vez ahí había decidido convertirlo pues, en un estado satélite ya del gobierno nomás del Imperio francés. Pero además, ¿por qué más? ¿Por qué más? A ver. Porque Europa y Napoleón, los ingleses de España, no querían, los dije hace ratito, no, estaban en contra de que Estados Unidos Sí, porque creciera como una potencia. creciera como una potencia. Claro.
porque en ese momento recuerda que los americanos tenían una doctrina que era Por la doctrina Monroe. la doctrina Monroe. Sí, América para los americanos, chinguen a su madre todos los de ¿Qué allá. iban a hacer? Para abajo iban, güey, para abajo. Era para contener la Nosotros podemos ser el de La Inglaterra influencia. de este lado. Sí. para Y contener mira, la influencia gringa, pues, en la América Latina. Eso por es lo que- supuesto. Así es. Por eso también nos ven con ojitos los rusos. Sí. Bueno, aparte, Y los chinos. Y los chinos. Estados Unidos estaba debilitado por la guerra de sucesión en ese entonces, que fue de 1861 a 1860. Debilitado es una manera de decirlo. Pues no estaba unificado, o sea, no era una misma nación. Por así Sí, pero ponlo en contexto. En ese momento, uno, todos estaban en guerra. Y dos, no hay mayor potenciador económico que una guerra. Sí, claro. Entonces, cuando estás en guerra, las fábricas están produciendo muchas cosas, desde los aparatos de guerra hasta la misma economía. Las guerras se hacen para controlar esas mismas fábricas. Entonces, sí desgastado, pero si lo ves desde el otro punto de vista, tenía su ejército muy aceitadito. Por eso los franceses eran tan cabrones, porque venían después de ser bandados por Napoleón, que era una maquinita de guerra que quería conquistar o sea, no dejaba descansar su ejército, porque un ejército que está activo y entrenado es un ejército. Bueno, aunque hay una parte, hablando ahí por ejemplo de los americanos y su guerra civil, donde el presidente Lincoln está reunido con sus generales, con el secretario de gobierno, bueno, no se le vaya ya secretario de gobierno, con el secretario de Estado. De Estado, el secretario de Estado. Y donde le están insistiendo lo que está pasando en México con el tema de los franceses, y sí está claramente presionado, pero lo que Lincoln les dice a sus generales, a estos tres, que es el Graham, ahorita se los digo, que los tengo anotados, son tres los más renombrados en la historia y cercanos a Lincoln, pero les dicen, sí, pero primero hay que resolver este pinche pedo, porque no podemos estar peleando. No puedes abrir dos frentes. No puedes abrir dos frentes, claro. Sí, vamos a ir y vamos a resolver ese pedo, porque hay que resolverlo, no lo podemos dejar ahí tangente, pero hay que primero arreglamos este pedo, lo Pero dejamos mira, descansar tantito y ahora sí vamos para allá. exacto, pero también siempre han sido muy inteligentes en su manera de la intervención. Los franceses eran muy dados a la batalla heroica y te mando mis barcos con las banderas desplegadas, que se notara que unos Sí, franceses. incluso cómo lo hicieron. ¿Qué han hecho los estadounidenses muy bien? Yo creo. Disfrazan, cabrón. Disfrazan y uno te permite estar en más frentes. Te permite estar en muchos más frentes. Te permite estar en frentes contrarios. Y después decir, pues con el que gane, yo voy a ser beneficiado con el que. Sí. Pero siempre lo han hecho de esa manera. Claro, preparando, porque estaban con el excelente pretexto de no tengo estabilidad en mi terreno, ¿cómo quieres que me meta en el tuyo? Pero realmente ellos financiaron con armas y con materiales y bueno, financiaron a Benito Juárez. Mucho tiempo lo mantuvieron. Mucho tiempo lo mantuvieron. Entonces, para los que... Eso es una de las cosas que más se le ataca a Benito Juárez. El por qué estuvo tan aliado o tan puesto de rodillas con los Estados Unidos. El Tratado Magleno-Ocampo, el multicitado Tratado Magleno-Ocampo, que es la mayor, algunos dirán, yo todavía tengo, hay que darle análisis, pues hay que ponerlo en contexto, pero pues realmente estaba entregando la autonomía de seguridad y una autonomía, y estaba cediendo muchísimo a los estadounidenses, o sea, derecho de paso por todo México. Sí. Pero tienes que entender también cuando estás negociando cuál era la contraparte. Lo mismo, era o ceder con una potencia extranjera o ceder con una potencia extranjera. No había de otra, o sea, o pierdes con los monárquicos europeos, o pierdes con estos cabrones pasados de lanza que tú sabes que lo que quieren es hacer dinero y expandir, y obviamente, o sea, pero en ese momento quieren dinero. Yo creo que para él, y se va a notar que soy un poco juarista, pero no había, o sea, era como el por quién voto por el menos peor. Podría haberse él mismo defendido con la doctrina de Monroe, ¿sabes? Sí.
Acabamos de nosotros de pelear una guerra de independencia diciendo América para los americanos, y ahora esos que no quieren esa independencia, fue una manera, si quieres, de continuar la independencia o luchar por la propia independencia. Oye, de Juan, México. Nos la atravesamos bien duro al Richard. Pero Sí. faltaba algo más de Maximiliano. De Sí, su digo, biografía. quiero hacer lo que sería la primera mención de Carlota, ¿no? Échale. Para que ya quede aceptada mi participación, muchachos, y demos la proximidad. Antes, Además. chingado, Leímos está medio callado. me gusta atravesarte. ¿Qué pasó? Eso se ha visto. Bueno, Eso se ha en eso visto. que estabas, Eso ya se había tardado, güey. súper rápido, en eso que estabas, cuando Maximiliano viajaba por el mundo de Melos, viaja a Brasil, en su primer viaje a América Latina, viaja a Brasil. Y estaba estudiando, no estaba nada más de ocioso, estaba estudiando En botánica. En Río. Estaba estudiando botánica. Sí, claro. Con peyote. Seguramente fue al Amazonas, ¿no? Y se enamoró de Amelia Braganza, hija del emperador Pedro I de Brasil. Nada más que, pues, parecía que iba a ser su amor verdadero, pero murió de tuberculosis y entonces regresa a Europa a buscar una esposa. Todo tuberculoso. Pues yo creo que no. No murió. Porque no murió. Pero dale, nomás quería hacer esa parte de Me protegió una cama de dinero. la búsqueda de la papá. Andaba en la Un búsqueda de halo. Un halo Las fuerzas celestial. liberales. Oye, andaba en la búsqueda de la papaya. Las fuerzas liberales. Vaya vacile. Pues, cabrones. Déjenme interrumpir. Pues sí, habla, cabrón, habla. Están interrumpiendo. Es que también te Dale, deja, la papaya. Ay, no. Me dejo, güey. Era un buen chiste. Tú habla, tú habla. Cállense. Las fuerzas nacionalistas liberales provocaron una guerra civil y obligaron a Maximiliano a pedir ayuda a sus promotores. Aquí es donde hacemos la mención a la emperatriz Carlota de México. Viajó a Francia y Roma para pedir apoyo, pero durante su estancia en Europa enloqueció, por lo que quedó recluida en Terpueren, Bélgica. Las fuerzas nacionales, comandadas por los generales Ramón Corona y Mariano Escobedo, avanzaron hasta Querétaro, en Está donde bien, se enfrentó. solo ya llegaste al Sí, final. güey, pero cabrón. ya te estás adelantando Digo, muchísimo. ya hablaste la biografía de Maximiliano. Ok. Está bien. Solo ya estás hablando, ya lo van a matar. Ya lo van a matar, güey. Ya va para Querétaro y es Cholula. Bueno, creo que es buen momento. Es el Cholula. Creo que es buen momento para hacer una compilación, porque lo que me he dado cuenta de este tema es que tiene muchas pinches aristas de dónde verlo. Claro. Es un periodo realmente Es cortísimo. muy Es corto. cortísimo. 3 años desde que Maximiliano pone un pie en el país a que, spoiler alert, lo chingan. Bueno, ¿Y lo que hizo en 3 años? no, pero Aquellos que digan que en 3 años Sí. no puedes hacer un cambio significativo, está cabrón, no pero conocen a... voy a hilar nada, aquí sus comentarios, la introducción y la biografía de Maximiliano. Ahí está el arista de la familia real de los Habsburgo, ya nos dijeron una familia cabrona, el tema de Francia, el tema de España y Inglaterra, la deuda con México. Vemos ahí el panorama europeo, más o menos cómo estaban, la personalidad un poco de Maximiliano, era un cabrón que no estaba destinado, era el segundo al mando, no era el destinado al trono, pero también ahí siempre tuvo la espinita. Oye, papá, yo también. A ver cómo. Bien. Y además, un cabrón entrenado para tal cosa, ¿no? O sea, con Claro, la desde que nació. educación y la sangre. Sí. Bueno. Y el destino manifiesto, dirían algunos. Por otro lado, acá en México, Juárez es una locura, cabrón. Juárez nació en 1806. La independencia culminó en 1821. Él tenía 15 años. Exactamente. Cuando culminó la independencia. Imagínate a sus 12, 10 años, sabiendo de la independencia, Sí. sabiendo de lo que se está peleando. Hay que poner clave, la Claro. pinche contexto del país. Claro. Y el Monkey lo dijo, me encantó. La pinche. Yo creo que eso pasa, lo dice también igual, como todo. Pero pasa cuando se juntan las grandes ciudades, empiezan a viajar la gente y a pasar esas noticias. Sí. Y aquí los franceses le cortaron la cabeza. ¡Ah, se puede! Chinga tu madre. ¿Eh? Chinga tu madre. Juárez era un pinche indio.
Sí. Y ahí lo adoptaron, indio y huérfano. Y huérfano. Ándale, cabrón, que si se puede hacerlo o no. En las peores condiciones pensadas. Increíbles. En un país fragmentado, completamente fragmentado, destruido, triste, con inconformidad, sí, por supuesto, pinche cosa en común con todo el mundo. Exacto. Esto no está funcionando, bien, no. cabrón. Exacto. Está habiendo muchos feminicidios. Por Esto ejemplo, no está funcionando. algo se tiene que hacer. Hay cosas que son insostenibles. Insostenibles. Exacto. Bueno, fue presidente de 1857 a 1872. Sin ganar ni una elección. Periodo. Creo que fue su primer periodo porque tuvo varios. Tuvo varios y todos casi a huevo. Entonces, mientras este cabrón estaba ahí estudiando leyes y la chingada, el otro viviendo en la tierra, el otro güey en pinches palacios hechos para la puta realeza más cabrona de todas las realezas de la historia de la humanidad. Hizo un palacio bien chingón cuando estuvo en Lombardía, el Palacio de Miramar. Pues en su breve periodo. Si les gusta el Paseo de la Reforma, tienen que agradecer a Maximiliano. Qué locura de antagonistas, cabrón. Exacto. Juárez y las dos visiones del mundo. Mientras también hay muchos otros actores. Está Lincoln, está Napoleón III. Sí, nada más. Carlota la acabas de mencionar y también hija de una familia también que por intereses los casaban. Claro. Está muy curioso. Carlota de Bélgica. Tiene que decir que de una familia de belgas. Sí, belgas, no, eran belgas. Belgas. Tan eran belgas que casaron a su hija con Maximiliano. Con un Habsburgo. Bueno, le dieron dote. Sí, todavía le pagaron. Todavía le pagaron. ¿Has visto las belgas? Están muy bonitas. Depende. Hay unas que están muy grandes, a mí medio me sacan de onda. A mí me gustan las belgas. Sí, yo he visto bueno, interesantes. Bueno, esta morra belga, la Charlize era belga. La Charlotte era belga. Y sus papás también eran belgas, güey. La casaron con este cabrón. Que no era belga. Y es que es muy raro. ¿Hablaste hace rato de su esposa brasileña? No se casó. No, su amor. Pero yo vi varias fuentes y hablan sobre su relación con Carlota. Unos mencionan que era más por interés que por amor. Otros no, que era de verdad una persona atractiva y a él le gustaba. Y eran muy felices y se querían y se... Bueno, nunca lo sabremos. Carlota sí se enamoró de él. Pero el de ella, nunca lo sabremos. Pero el papá de Carlota, Leopoldo, no quería ese cabrón. Porque dijo, solo su dinero. Ese güey, no. Él dijo, ese güey nunca va a ser nadie. No va a ser emperador, no va a tener ningún reino. No la quiero para mi hija, que mi hija es mucho, ¿no? Exacto. Al final el emperador de México. Al final la casó. Al final lo casó, sí, claro. O sea, no puede decir que no, ni lo obligaron. No sabemos, la verdad. Son esas pinches historias que ahí quedarán en los libros y diretes. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. En realidad pasó. Se casaron. No sabemos si se amaban, si se engañaban. Quizás sí. Bueno, pero se casan y... El pretexto perfecto, supongo que es un buen punto para empezar en todo este pinche contexto de Juárez y Maximiliano. Ahí vamos, porque la historia es un periodo de 3 años, pero en verdad que hay muchas aristas, hay muchos detalles y muchas formas de dónde verlo y hay que comprenderlo, porque hay que entender la historia. Estas cosas ya pasaron muchas veces. Pero como dice la serie, y va a pasar otra vez. Va a volver a pasar. Va a volver a pasar. Está pasando de nuevo, va a volver a pasar. No se necesita la bola de cristal que tienen los... Hay una frase que me encanta, que esta es de Bob Dylan, que dice, no necesitas, you don't need to be a weatherman when you know where the wind blows. No necesitas ser un pinche meteorólogo si sabes de dónde sopla el viento. Es esto, cabrón, tienes que entenderlo, ver cómo se ha comportado y pues ya sabes más o menos a dónde tiende. Creo que el suceso principal con el que podemos desmenuzar es... Juárez debía dinero, el país debía dinero, estaba endeudado con Francia, con España y Inglaterra. Sí. Napoleón III vio la oportunidad de no solo cobrar esa deuda, sino más. Y lleno de guerrillas en todo el país, en ese levantamiento. Fragmentadísimo. El pinche, fragmentadísimo. Los famosos
Hoy los Recuerden que conservadores y liberales. Recuerden que acabábamos de tener una intervención estadounidense en México. Veníamos de Santana. Imagínense, a Santana lo habían clamado porque viniera a poner orden. Ya cuando pedimos a Santana es porque traíamos pedos internos graves. Era una situación insostenible en el país. Y Juárez medio le da cauce. Sí, no, tiene mucho mérito. También Sí. es de esas figuras que no puedes ignorar. No puedes ignorarlo. Su papel. Por supuesto que no. No era cualquiera. Pero bueno, Napoleón dice, es momento, desde ahí puedo anclar el imperio del otro lado, el income que voy a tener está cabrón, o sea, es una fuente de recursos y vamos a hacerlo. Reino Unido se retira, pero los españoles se retiran, pero los franceses ni madres, y mandan al ejército, y es más, en días, en semanas, ya están en la Ciudad de México. Sí. Los ejércitos franceses, obviamente con la venia de esta fracción conservadora que tenía, no me acuerdo cuando llega Maximiliano, creo que si Juárez no está en San Luis, está en el norte, o sea, está en El Paso por allá, o sea, está lejos. O sea, llegan y con las puertas abiertas, llegan y toman el gobierno. Sí. Incluso los conservadores se trasladan a Francia, se reúnen con Napoleón, y también aquí traigo un fragmento, si quieres se los paso adelantito, se reúnen con Maximiliano y lo engañan y le venden la pinche idea de que hubo una encuesta, una votación, Uh-huh. de que la gente lo quiere, Lo clama y lo quiere. aclama. Pero ¿sabes qué? Gran parte, o parte de eso es mentira, obviamente, y parte de eso es verdad. En Puebla sí lo reciben como un emperador y como alguien querido, Se quedan cabrón. extrañados cuando llegan en Veracruz. Exacto. Porque lo rechazan. Pero conforme se van adentrando, ajá. la gente los empieza a clamar. Inclusive hay una anécdota de Porfirio Díaz, por ejemplo, que cuando cuando toma parte en las batallas que se dan en Puebla, a Puebla la ciudad la castiga con mucha hazaña, y es por cómo le dieron el recibimiento a Maximiliano, y él lo dice en sus memorias y en varias entrevistas. Y hay una anécdota. Los tacha de traidores y de apátridas y de vendepatrias precisamente por Hay una eso. anécdota y una supuesta carta que Zaragoza le envía a Juárez y le dice: presidente, habríamos de quemar Puebla. Sí, Así. los liberales y a los poblanos no les querían. Pues mira, los dichos, o sea, no por algo les dicen los pipopes a los pipopes, y yo no tengo nada con los poblanos, yo no tengo nada con los, he conocido varios, pero viene de esa tradición, o sea, los gobiernos liberales los veían con saña a la población poblana por cómo reciben. ¿Conoces, y en particular te desplazas a Cholula? Chamelos. Se creen que son ellos México, cabrón. Cabrón, tiene 365 templos. No hay lugar más sagrado en el mundo que ese, güey. Oye, bueno, pero eso que decía aquí el Davo, lo que estaba pasando con Juárez, lo que pasaba en el país, y qué pasaba antes de Napoleón, de que Maximiliano viniera a México. Ya le habían hecho otras dos propuestas antes de México. Ajá. México fue la tercera opción. La que lo convence es Carlota, y si no me equivoco, la mamá de Maximiliano. Claro. Le ofrecían Grecia y le ofrecían Polonia. Yo creo que el que lo convence realmente es Napoleón III. También, porque sí le dicen, en una reunión que tiene, Te necesito allá, cabrón. Sí, claro. O sea, pero le muestra el bigger picture, le dice cómo va a estar el pedo, Pero le promete ayuda. Esto creo que también es muy clave. Él le promete ayuda. Napoleón le dice: carnal, vete para allá, I have your back, yo te voy a mandar el ejército francés es tuyo, está a tu disposición. Se la venden bien. Se la venden chingón, y el vato dice, pues, o sea, dicen que estoy hecho para mandar, que Dios me escogió y me están pidiendo allá, ¿por qué los vamos a negar? Nada más aclararles por qué no escogió ni a Grecia ni con Polonia. Es un diálogo ahí, una parte de la historia que está con Carlota, están en su habitación, en su alcoba. ¿Qué país que mejor México? Y le dice: no, mira, Grecia no, le dice Carlota, porque ahí al mismo emperador Otto, creo que era el rey,
Se lo chingaron. Se lo putearon. Dice, y en Polonia, dice, el pinche, el zar de Rusia, de la Rus, era Alejandro, si no me equivoco. Dice, ese güey tarde que temprano Va a querer. nos va a putear. Sí. Entonces mejor a México, allá en el pinche paraíso, nuestro país, vayamos a construir, tenemos el apoyo de Francia, tenemos... Entonces también Carlota se la vende y es cuando dice, pues va, jalémonos para allá. Maximiliano no estaba muy convencido, te digo que tiene una conversación con Napoleón y se le está cagando y ya le habían dicho a Napoleón, su asesor, que se iba a cagar y Napoleón ahí lo agarra casi de los huevos y le dice, a ver, hijo de tu pinche madre, tú me dijiste que sí y los hombres cumplen sus palabras, cabrón. Y además, ya me acordé por qué se le caga, porque le iban a hacer firmar un decreto que renunciaba A su título. a su título, Como y el por lo duque. tanto ya no podía ser de la herencia de No. su hermano, el próximo rey del imperio austrohúngaro. Y tenía que hacerlo así. Cuando vas a emprender una pinche aventura como esa es su quemar sus barcos. Y entonces le dice, pues tú me dices tu palabra, vas y te vas con todo, tú cabrón. vas ahí y allá nosotros nos vamos a asegurar que tú, incluso le hablan de números, tú vas a mandar algodón, tú vas a mandar cierto número de oro, vas a Francia. Y mira, y desde ahí, la verdad, no era ingenuo o tan ingenuo como se le puede mostrar muchas veces, porque él exige tres cosas. Uno, que se vuelva a hacer el referéndum, que el que le habían dicho que la gente votó y todo el mundo quiere, le mostramos tu foto y dicen que tú eres el que la tiene de chocolate. Dice, pues que se vuelva a hacer y que me pidan y va. Dos, que me garantices, cabrón, que voy a tener el apoyo financiero y militar de Francia, no más. Entonces, cuando le garantizan esas cosas, yo, vámonos pues, sin broma. Y le garantizan, le mandan la guardia real de su hermano Francisco José, y también el rey, el emperador belga también le va a mandar una fuerza. Y la última, ya antes de irse, ¿a dónde va? Con su carnal. No, con el Papa Pío. Ok. Pío noveno. A ver, pero también ahí falta... Porque también eran los intereses de la iglesia, porque la iglesia estaba en contra de Juárez, porque Juárez había elaborado Pues sí, las leyes, reforma. bueno, no las elaboró él, Bueno, él las ejecuta, Él las ejecutó. pero sí le acabas de quitar todo el control financiero y de registro civil a la iglesia. Y le- Claro, por y le supuesto. expropiaron las Y le propiedades. expropiaron propiedades y por supuesto, pues, nada pendejo. Sí. Nada pendejo. ¿Y qué le dice a Pío? Porque el Pío le avienta un chorro, no, mira, tú vas a ir allá y vas a que ese Juárez, ese indio y las leyes de reforma y la chingada. Pues ratificó la ley de reforma de Juárez, güey. Maximiliano. sí. Y eso, Ahorita lo vamos a decir. eso provocó. Pero que- un gran error ahí con Pío, Maximiliano le dice, primero mi país, luego lo de la iglesia. Es que él era liberal, él era Desde ahí el liberal. Papa dijo, bueno, hijo de tu puta madre, no estás entendiendo a qué va. Y desde ahí más o menos perdió el apoyo de la iglesia y de Francia también, y inclusive de Napoleón III, que ya le quitó la ayuda económica y el militar. ¿Sabes? Y eso hizo que se Y eso, ya para irnos ahora sí, ya en México, estando el cabrón. ¿Sabes qué estaría interesantísimo? Un what if como el que hacen en Disney. Imagínate que se hubieran entrevistado bien Juárez y Maximiliano. Hubieran concordado en un chingo de cosas, Leí cabrón. que Juárez nunca quiso. Claro que no. Pero Juárez... Claro que De no. hecho, Maximiliano elabora un indulto. Claro. Lo quería en su gabinete. ¿Qué dijo Juárez? Ese pendejo Le quería dar me quiere dar chamba al presidente. Hijo de su puta madre, ¿qué le quería pasa? dar la güey? Secretaría de Relaciones Exteriores. Claro. Estaría chingón. Pues bueno, ¿Qué tiene su gabinete ese güey? oficialmente Maximiliano se convirtió en emperador. Aquí te voy a decir, el 10 de abril de 1864, camino a México. Llega a México y como ya bien decimos, en Veracruz no recibe lo que él esperaba. En Veracruz él esperaba que la gente lo vitoreara y no lo ve. Dato de contexto, Maximiliano tenía 32 años, Juárez tenía 58. 32 años, cabrón, imagínate. De loco, güey. Me acuerdo de lo que platicamos con Cortés, güey. Exacto. Los pinches mecos del mundo.
jugándose la puta vida en una chingadera que le va a dar forma a nuestra sociedad. A nosotros, que nos dio Así forma. de cabrón. Exactamente. Pinches mozalbetes de 30 años. Así es. Aquí te va una, dice, en México, de Juárez, y cuando todo esto estaba pasando y ya habían llegado los franceses, solo estaban esperando a Maximiliano, dice, refugiado en un campamento de rebeldes, oculto en el bosque, en medio de la negrura de las montañas, el moreno presidente es decimido por el ejército de Francia. Benito Juárez, de 1,37 de altura, miró el oscuro entramado de ramas. Recíbanlo con fuego. Perdón, dijo Escobedo, de 38 años. Le preguntó su general en jefe, el barbado Mariano. No vamos a permitir que un intruso extranjero, hijo de su chingada madre, pise este país apoyado por esos invasores franceses. Y volvió hacia sus demás generales, apoyado por esos invasores franceses, y volvió hacia sus demás generales otra vez, el michoacano Nicolás Repules, jalisciense Ramón Corona, el chilango Vicente Riva Palacio, el oaxaqueño Porfirio Díaz. Prepárenle a ese príncipe Maximiliano un infierno, que se arrepienta de venir, que aprenda lo que le estamos haciendo a los franceses. Sus generales, ahora vestidos de camuflaje, lo miraron fijamente. Se les unió desde la puerta un hombre de cara cortada, con olor a carbón quemado, el líder de las guerrillas, el chinaco Nicolás Romero, quien levantó sus cuchillos. Un chinaco, cabrón. Esos cabrones tienen fama por ser los mejores guerreros de todo el país. Los chinacos, ¿no? Los indios chinacos, bravos como ellos solos. Sí. Sí. Ya me dijiste chinaco y ya me cagué, güey. Está cabrón. Espérame. Pues bueno, llega Maximiliano a la Ciudad de México, ve el Palacio Nacional y dice, ¿qué? ¿Ahí? Pendejo, yo no voy a vivir ahí. Es un pinche cuartel lleno de chinches. No, yo necesito algo un poquito más a mi altura. Yo necesito vivir como unos 80 metros arriba de todos los demás. Vámonos al castillo de Chapultepec. Qué bueno que se fue para allá, porque lo dejó muy bonito, la verdad. Sí. Está muy bonito el castillo de Chapultepec. Y una de las primeras cosas que hizo fue mandar a hacer la avenida. Una avenida que fuera de su casa a donde tenía que chambear. ¿Paseo de la Reforma? Claro, el paseo de la Reforma. Se llamaba el Paseo del Emperador. El paseo del Cuando emperador. él lo hizo. Exactamente. Ahora lo conocen con otro nombre. Llega a México y como Catalina la Grande, a ver, este pedo está muy bárbaro todavía, vamos a traer la cultura. ¿Qué es lo primero que empieza a hacer? Construir museos. Vamos a construir museos para conservar la cultura. Fíjate, la diferencia del pensamiento y de haber tenido un enviado o un dignatario o un emperador proveniente del siglo de las luces. Lo primero que hace es conservar la cultura. Vamos a ver, esto está muy chingón, vamos a conservar la cultura, vamos a crear casas para los pobres, vamos a mantener la división vamos a mantener las leyes de reforma. Le dio vigencia a las leyes de reforma. Pero eso es por una parte, obviamente sí era muy... De hecho el vato lo dice. Cuando ya llega a México y ya sabe que allá va a ser morir o quedarse o conquistar, dice, él se asume como un mexicano. Claro. Se asume como un azteca. Claro. Con su descendencia también vianés y español, de ese tema de la conquista. Incluso los Habsburgo tienen ligas con todos, entonces dice, ¿esto es mi familia? Incluso pretende reivindicar el periodo de Iturbide. También. Sí, no, pero fue un emperador realmente progresista y liberal. Sí. Lo primero, o sea, una de las cosas que hace después de museos esto, o sea, restringir horas de trabajo, abolir el trabajo de los niños. Se lo decía el Debo. Regular lo de las tiendas de raya, empezar a... Pero, obviamente, es un cabrón. Tierras a los indígenas. Era muy bueno, pero no seamos claro, pero no seamos ingenuos también, no seamos ingenuos. ¿Por qué hacía eso? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando no te ves como un claro, es populismo, es vil populismo. No, obviamente no. Necesita ganar legitimidad. Él necesita que la gente diga, él es nuestro. Una vez que la gente diga, él es nuestro emperador,
ya lo que diga Juárez va a valer madre. Va a valer madre y van a ser los rebeldes y la gente se va a voltear. Donde la gente cree. Donde cree. Exactamente. Entonces se desatan dos batallas de inmediato. Cultural e ideológica de mensaje. Imagínate en ese momento cuando no tienes internet, ni radio, ni madres. Mandó a imprimir sus fotos. Claro, para que me conozca. Para que la ven en todos lados. Como la Virgen. Y fue el primer. Como la Virgen, cabrón. A ver, es esta y es morena y es como tú. Y vamos a imprimir un chingo para que es como la misma. Haz de cuenta. El Maximiliano, carnal, ahorita mira, que dices traigo una como los morenaza. chinacos y con un sombrerito Ahí te acá. va esta morena. Ahí te va la morena. Fue el primero que mandó a realizar la imagen del cura Miguel Hidalgo y Costilla. Claro. Para reivindicar ese héroe de la independencia. Ahí se ve que no es nada pendejo. Él identifica que el primer problema que tenemos, y uno que prevalece desde mi punto de vista, falta de identidad nacional. Primero necesitas unirlos. Sí, porque todo estaba Son un chingo y todos se quieren dar en la madre. Necesitas unirlos alrededor de algo, de una idea. Pite, amigo. ¿Qué clase de AMLO me estás hablando, cabrón? ¿Qué clase estás hablando de AMLO? Imagínate así de conservador, pero bueno, eso es otro tema. Y segundo, con esa identidad de la que hablan, es el primer mandatario que se traslada y da el primer grito de independencia. Él lo crea, ese famoso grito que vemos año con año. Él lo... Claro, varias de las cosas, y esas son, creo que va al comentario que nos decías, lo que no nos enseñan en la escuela. Sí. Varias de las cosas en las que están fundamentadas nuestra mexicanidad, las trajo un emperador europeo. Él nos dio esas primeras bases. Tendríamos que entenderlas y aceptarlas y abrazarlas y darle más que rechazarlas como nos han enseñado por mucho tiempo con este chauvinismo y nacionalismo barato. Pero bueno, Ahí les va una pinche cosa que no sé si la mencionaron, pero si la mencionaron no le pusieron mucha atención, cabrón. a ver, Porque es una de las cosas donde fue un error, no fue un error, la cagó. Lo que sí es claro es que fue uno de los puntos clave. ¿quién, el muerto? Nacionalizó ¿El fusilado? los bienes de la iglesia. Igual que Juárez. Mantuvo ese tema de Claro, Juárez, sí. que eran los mismos güeyes que habían ido hasta Europa A darle. urnas con votos falsos para decirle vete, güey. Exacto. Y llega el güey y sigue con sus perras mamadas. Pero es lo que dice el Monk, o sea, sí tienes el apoyo de los conservadores, pero también tienes que conseguir el apoyo de la gente de arras, cabrón. Sí. Entonces, Jalarle un poquito del voto de Mal diagnóstico y engañado por un efecto Potemkin. ¿Cómo? Potemkin, era un secretario ruso que le disfrazaba, haz de cuenta, de bonito los pueblos que visitaba el zar para que pensara que todo estaba bien. Haz de cuenta. Conforme se va internando en México, empieza a recibir más ovaciones, y entonces se la empieza a creer, dice, de veras, sí, soy guapo, sí es cierto. Entonces se le empieza a creer. Entonces, con una mala interpretación, él piensa que tiene más apoyo popular del que cree y dice, ahorita me aseguro porque ya le empiezan a cortar los recursos de Napoleón, él necesita feria, pues de aquí. Yo creo que en una buena movida, los conservadores y eso... ¿Escuchas eso de la historia? ¿Te parece parecido? Ay, amigo, ya sé, cabrón. ¿De qué clase me estás hablando? Qué interesante, ¿no? así es. Y si tan solo nos interesara un poquito ver cómo se han dado las cosas, Nos daríamos cuenta de que se está repitiendo. están siguiendo el libro así, renglón por renglón. Pero bueno, por favor. Sí. entonces, con este mal cálculo, que yo creo que sí es de sus primeros errores, que bien señala David, les dice, bueno, pues a la verga, entonces ya, soy el emperador, ¿no? Y voy a ejercer el poder, hace el manotazo en la mesa Rockstar, pero medio mal hecho, con un mal cálculo, cuando no tienes todavía ni tu ejército, ni tu apoyo popular, o sea, todo es nubes, todo es polvo, todo es aire lo que él tiene, y creo que medio mal cálculo, un poco forzado. Ese mal cálculo, y aparte que no pudo, en esa responsabilidad que ya tenía en México, siguió por el tema del ocio y la contemplación, que se iba, dicen, por periodos de 2 o 3 meses a Cuernavaca y a Michoacán, sobre todo Cuernavaca,
que ahí es donde conoce a Asunción, perdón, ahorita les digo, a Margarita Sedano, la famosa india bonita, de la que se enamora y se dice que tuvo un hijo con ella. Algunos dicen que murió, otros dicen que por ahí lo ocultaron y que siguió vivo y su descendencia viajó por Europa. Pero ese, como los reyes, el último rey de Francia, ¿no? Que estás desatendiendo los temas en los que tienes que estar, cabrón. Estás en un pinche país donde eres un invasor, donde apenas estás estableciendo. Claro. Y te largas 3-2 meses a Cuernavaca. Por eso decían que la que reinaba era Carlota. Exactamente. Y ella hizo muchas leyes. ¿Y por qué era por practicidad y porque así estaba la ley? O sea, mientras no estuviera él físicamente, recuerda que antes, como no había, o sea, tenía que haber una reunión, cabrón. Además, ¿cuántas veces vas a ser emperador? Exacto. Sí, tienes que aprovechar. Tienes que aprovechar Si el de por pedo. sí ya había renegado y que lo iban a mandar a México, güey. Iba a ser un chiste. Dale. Pero te cagas. Pero te cagas. Ahorita vengo, voy a Nayarit. Haz de cuenta. ¿Por qué?